Causa Magisterial, televisión digital especializada en temas educativos, magisteriales y sindicales. Síguenos y no te pierdas nuestras entrevistas con académicos, docentes, investigadores y funcionarios públicos, entre otros. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche en Facebook Live. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados maestros y maestras que todos los jueves nos acompañan en punto de las 7 de la noche. Es un gusto tenerlos de nueva cuenta en su programa Causa Magisterial. Y bueno, hemos estado en esta ruta de ir presentando a los autores de documentos que nos parecen relevantes que el cuerpo magisterial lo conozca, que el cuerpo académico lo conozca, sobre todo por los temas tan importantes que trata. La vez pasada abordamos con el maestro Mario Campos el tema de estos recursos tecnológicos que tanto están afectando a la atención y particularmente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y bueno, a partir de eso nos dimos a la tarea también de buscar otros autores que hoy día están haciendo un trabajo bastante destacado en materia de investigación educativa. Y bueno, el día de hoy vamos a presentar a dos propuestas también que están vigentes, que están recién salidas del comal, como decimos por acá, están bien calientitas y la verdad que están bastante interesantes. Y para eso hemos invitado al autor de uno de estos libros y coautor también de otro de los libros. En este caso, el tema es el libro del humanismo mexicano y el constructivismo social. Son dos paradigmas de la nueva escuela mexicana, un modelo educativo que, como ustedes saben, está todavía en proceso de aterrizamiento, y bueno, consideramos que es importante nutrirnos de más información. Y el otro libro del que es coautor nuestro invitado es La violencia en las instituciones de educación superior, que es una perspectiva teórica y metodológica, y que es un proyecto de investigación a través de un colectivo de académicos de diferentes partes del país. Y bueno, los dos documentos son de vital importancia. Ya al final de la charla les daremos la liga para que puedan descargar y puedan ustedes conocer bien a bien de qué va este documento, y también el contacto con su autor, el doctor Aurelio Vázquez Ramos, a quien me da mucho gusto saludarlo el día de hoy. Bienvenido, estimado doctor. Muchas gracias por la invitación para participar en este programa. Gracias. Bueno, pues brevemente, el doctor Aurelio Vázquez Ramos, pues es académico, es investigador también de la Universidad Veracruzana, y le vamos a pedir a producción si nos quita, por favor, la pantalla. Es investigador, candidato del Sistema Nacional de Investigadores, es además académico de la Universidad Veracruzana, y bueno, además tiene una serie de intervenciones también como formador de formadores a través de capacitación profesional, y bueno, una experiencia vasta en esta materia. Así que, doctor Aureliano, bienvenido, y bueno, cuéntenos cómo se construye y bajo qué perspectivas surge la necesidad de construir este primer documento de la nueva escuela mexicana. Sí, la propuesta editorial del libro Humanismo Mexicano y Constructivismo Social, dos paradigmas de la nueva escuela mexicana, surge de una invitación del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, el COBAEB. El COBAEB, básicamente su director general, el maestro Andrés Juárez, tiene la idea de crear para los profesores una biblioteca de unos 8 tomos, libros que pudieran ser impresos para que los profesores puedan tener ahí en su biblioteca personal estos libros, con la intención de facilitarles la incorporación hacia la propuesta educativa conocida como la nueva escuela mexicana.
se empiezan a establecer los primeros documentos rectores, normativos, pero hace falta el hacer llegar a los profesores en un lenguaje docente, académico, ¿no? Decía el director cuando me hace la invitación, queremos un libro de un profesor que le hable a otros profesores, ¿no? Lo que dicen algunos, un profesor de a pie, y que le hable en el lenguaje de los profesores para hacerles accesible esta propuesta y no sea complicado. Y entonces el reto fue escribir un libro que no fuera ni demasiado especializado, pero tampoco demasiado ligero, un libro didáctico, me decían, que los profesores puedan tenerlo como un manual, que lo lean, que lo revisen, con ejercicios, con ejemplos, con el cómo se aplican esta propuesta, ¿no? Con estas metodologías, etcétera. Y entonces la consigna es hacer un libro en 2 capítulos, uno que refiera al humanismo y el otro que refiera al constructivismo social, que de acuerdo a los documentos que en aquel entonces se empiezan a hacer circular a nivel nacional, eran 2 de los paradigmas, o son 2 de los paradigmas que establece la nueva escuela mexicana. Y entonces nos damos a la tarea, el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz nos encomienda la tarea al Centro de Investigación e Innovación Educativa con el doctor Alberto Ramírez Martinel y un servidor, docente adscrito a la Facultad de Pedagogía en la región Veracruz. Nos ponemos a trabajar en el libro. Entonces yo a construirlo, él a asesorarme, a revisarlo, ¿no? Y entonces fue un libro que se fue construyendo durante la marcha, porque recuerdo que él me decía, acaba de salir esto de la nueva escuela mexicana, revísalo para que lo puedas incorporar al libro, vamos a ir viendo cómo se va construyendo. Y entonces nos quedó el libro que ustedes conocen, que ahí les va a facilitar también la liga de acceso y también yo les puedo proporcionar todas las ligas donde está para su acceso, pero particularmente está en la colección Apuntes Académicos del COBAEP, Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz. Ingresan y ahí van a aparecer no solamente este libro que es el segundo tomo, sino los 4 tomos que ya llevamos, ¿no? Ya se escribió, bueno, el primero, que fue un libro donde participaron varios especialistas, ¿no? Dice el doctor Martinel, varias plumas especializadas en temas educativos, y este segundo libro, que es de mi autoría, un tercer libro también por parte del doctor Martinel sobre cultura digital, y un cuarto libro, Nuevas Didácticas de la Nueva Escuela Mexicana, que ahí ya la invitación fue para que concretáramos mediante estrategias didácticas cómo los profesores podrían implementar los principios de la nueva escuela mexicana. En el caso del libro que me tocó escribir, lo que hicimos fue hacer una revisión del humanismo. El humanismo, bueno, primero trabajamos el concepto de paradigma y lo diferenciamos de un enfoque, ¿no? De una tendencia, de una teoría, ¿no? Y entonces el paradigma lo planteamos desde la visión de Kuhn, que no fue la única en su tiempo, ¿no? Hasta Lakatos, por ejemplo, que tiene otra concepción de paradigma, pero la concepción de paradigma de Kuhn es una visión compartida, ¿no? Es una manera de ver la realidad, es una forma de acercarnos, de aproximarnos, de interpretar la realidad misma. Y entonces empezamos con esa definición y luego ya nos vamos a hablar de lo que es el humanismo, como una corriente filosófica, estética que surge a finales del medioevo, ¿no? En el siglo XIV, en el norte de Italia, que es el humanismo europeo, que es así se identifica, y se expande por toda Europa, ¿no? Y ahí históricamente el humanismo rompe con la tendencia religiosa, ¿no? Esa es la idea que inicialmente se plantea. Se termina la visión de teocéntrica, ¿no? Y ahora se asume que el hombre, el ser humano, es lo más importante y es sobre el cual gira todo el sentido que tiene la realidad, ¿no? Y entonces, de esa manera, se va expandiendo el paradigma y nosotros abordamos el tema del paradigma educativo. En educación lo ubicamos más con la propuesta de la escuela nueva, que en su momento fue una propuesta que estuvo centrada en el estudiante. Estamos hablando de María Montessori,
¿no? De Celestín Freinet, de Crowley, de Juan Jacobo Rousseau, y de estos autores que planteaban que lo más importante era el estudiante, y sobre él teníamos que trabajar, generar las condiciones para que él aprendiera. Y entonces ahí vamos desarrollando algunos ejemplos en el libro, algunas reflexiones. No llegamos a concretar propuestas didácticas, esto lo hacemos ya hasta el tomo 4, donde ahora planteamos ya la concreción del humanismo. Sí. Una pregunta. ¿Por qué algo, digamos, la educación, pues se tendría necesariamente que centrar al ser humano? ¿Por qué algo que resulta, digamos, tan obvio se vuelve un elemento clave de la política educativa actual? Es decir, poner la cara en el humanismo. ¿Qué han visto ustedes o qué vieron que estuvo sucediendo para que regresáramos a esta, pues hasta cierto punto, obviedad? Sí, hablar de humanismo es hablar de valores, y los valores siempre van a constituir en la educación o para la educación el punto de partida y de llegada. O sea, no podemos dejar de trabajar en función de los valores. Y entonces el humanismo tiene que ver con eso, tiene que ver con el ser humano, particularmente en nuestro caso con el estudiante, y ver de qué manera se está desarrollando y de qué estamos haciendo los profesores en las escuelas, en los salones de clase, para atender también sus necesidades, ¿no? En ese sentido, el humanismo lo que plantea a nivel de aula es que el profesor se preocupe también por el estudiante que tiene enfrente, que no solamente se trabaja en función de los contenidos, de los conocimientos que generalmente desarrollamos, sino que también atendamos la dimensión axiológica. Y en ese sentido, la dimensión axiológica nos permitirá también formar un ciudadano que responda también de esa manera, un ciudadano crítico, comprometido, democrático, porque finalmente la manera en que situaciones fuertes han venido afectándonos como sociedad, hablamos, por ejemplo, de la violencia, de la discriminación, de este tipo de fenómenos sociales que dañan la integridad y la dignidad humana. Pensamos que desde propuestas como esta, ¿no?, los valores, algunas instituciones, por ejemplo, están trabajando a través de los círculos de lectura para atacar los temas que menciono ahora, ¿no?, y contribuir al tejido social también, que hace falta mejorar, ¿no?, en México y en muchos países latinoamericanos. Ahora, doctor, por eso que usted comenta, si nosotros observamos la realidad, vemos que la realidad está superando este planteamiento. Es decir, que la pregunta que yo le haría, ¿la educación no está logrando los objetivos que se ha planteado? Porque lejos de ver esta construcción en valores, en una sociedad, pues que aspire a una situación de prosperidad, de felicidad, de integridad humana, pues por el contrario, estamos viendo una serie de fenómenos sociales que están pues prácticamente desvalorando a la humanidad. Sí, esa es una observación interesante. Hablamos de una sociedad en crisis. Hay una crisis social, hay una crisis a nivel familiar, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Nuestros esquemas han cambiado, o sea, hemos ido replanteando ciertas situaciones. Por ejemplo, el tema de los valores es interesante porque los valores van cambiando. No se pierden, como dicen algunos, ¿no? Tal vez se van reformulando o van tratando de acomodarse a la evolución que como sociedad vamos teniendo. En este sentido, a mí me parece que la educación tiene que reposicionarse, tiene que adaptarse a las condiciones de vida, ¿no?, a las condiciones que tenemos actualmente, pero también saber de qué manera podemos contribuir a mejorar la sociedad. Y en ese sentido, los educadores, los profesores, tenemos un gran reto. No del todo nos corresponde a nosotros, porque estamos hablando
de la familia, estamos hablando de otros grupos sociales en los cuales también se encuentra el estudiante participando, pero sí desde la escuela tenemos que insistir, no tenemos que ser fatalistas, ¿no? No tenemos que darnos por vencido, tenemos que recuperar el sentido de la escuela. Y el sentido de la escuela tiene que ver con formar un ciudadano, una mujer, un hombre de bien, ¿no? En la escuela se forman los hombres y las mujeres de bien. Y entonces eso tiene que hacer la diferencia. Y en este sentido a mí me parece que, decía yo, la familia, por ejemplo, estamos hablando de diversidad de familias, ¿no? De diversidad de seres humanos, de una diversidad que hoy se nos ofrece como un mosaico multicultural, ¿no? En el cual tenemos que saber cómo responder a las necesidades de unos y de otros, ¿no? Entonces me parece que ese es un reto también importante. Por ejemplo, cuando hablamos de la interculturalidad, ¿no? La interculturalidad tiene que ver también con el reconocimiento de la capacidad de relacionarnos con el otro, de reconocernos en esa diversidad. Dicen de las nuevas tendencias ahora en evaluación institucional, no solamente decir tolero al otro, sino ver en esa diversidad, en esa otredad, algo que pueda también a mí favorecerme, ¿no? Y hacerme sentir bien. No solamente decir lo voy a tolerar porque ya no me queda de otra, sino también reconocer los aportes que desde esa diversidad pueden darse. Y entonces los retos son más complejos para los educadores, ¿no? Ahora, pero sí tiene que ver con eso, con la sociedad en crisis. Ahora, doctor, aquí creo que cabe muy bien el concepto del constructivismo social. ¿Cómo opera este constructivismo social en esta lógica que está usted planteando? Sí, el otro paradigma que también nos tocó desarrollar es el constructivismo social. Sobre este hay mucha literatura. De hecho, en su momento, hace cerca de 20 años, cuando empieza a ponerse de moda, por así decirlo, pues nos asumíamos como constructivistas y todo lo que hacíamos en las escuelas decíamos, somos constructivistas, ¿no? Se asume como un modelo que permite o que favorece el que el estudiante vaya construyendo su propio conocimiento con el apoyo del profesor. El constructivismo social es una propuesta de Vygotsky, de este educador ruso, que en su momento, pues, él vivió 38 años. Parte de su biografía es eso. Vivió solamente 38 años y en ese tiempo le bastó para construir una propuesta educativa que hasta hoy en día tenemos vigente. Estuvo congelado algunas décadas, hasta los 60, cuando empieza a difundirse su obra. Y entonces el planteamiento de Vygotsky es que los seres humanos somos seres sociales y que aprendemos en sociedad y que aprendemos en relación con otros. Y entonces, aplicado a la escuela, el profesor tiene que utilizar esa relación que el alumno tiene con otros contextos, ¿no? De su vida familiar, de su comunidad, y entonces traerlos al aula para relacionarlos e ir aprendiendo nuevos conceptos, nuevas formas, ¿no? Pero trabajar ejemplos vinculados con su realidad. Y entonces ahí surgen algunos conceptos que son muy utilizados ahora en el campo educativo, como el concepto de la mediación, la zona de desarrollo próximo, por ejemplo. La zona de desarrollo próximo es qué sé en este momento y hasta dónde voy a llegar, ¿no? Hasta dónde debo llegar. Pero para llegar a esa meta, por ejemplo, el clásico alumno que ingresa a una carrera y la termina, para llegar a esa meta no lo hizo solo, necesitó el apoyo no solo de los profesores, sino también de sus propios compañeros que le fueron allanando el camino para llegar a esa meta, ¿no? El tema, por ejemplo, de la mediación. La mediación tiene que ver con esa posibilidad de generar ciertas condiciones, ¿no? Para facilitar el aprendizaje. Hoy en día hablamos de la mediación docente, pero Vygotsky hablaba de la mediación cultural, cómo a través del lenguaje vamos construyendo nuestra realidad, ¿no? Y entonces, ahí lo que hacemos en ese capítulo es inicialmente identificar los diversos enfoques constructivistas. Al menos identificamos 6 de acuerdo a la revisión de la literatura. Y entre ellos el constructivismo piagetano, por ejemplo, ¿no? Que centra otros elementos.
el constructivismo estratégico. Hay seis enfoques constructivistas ahí identificados y nos quedamos solamente para profundizar el social o sociocultural, también llamado así. Ahora, doctor, se me vino una idea a la mente justo ahorita que hablaba de este planteamiento del constructivismo social. Aprendemos en sociedad, aprendemos en comunidad. ¿No sería también esto una misma paradoja de la nueva escuela mexicana en el sentido de que la nueva escuela mexicana está tratando de formar en valores a partir de la construcción social, pues en el aula, ¿no? Con el mediador, el maestro como mediador. Pero cuando los alumnos o los estudiantes salen a sus casas, a la calle, vemos otro tipo de enseñanza y hay otro tipo de construcción. Y es decir, por un lado se enseña la paz, pero por otro lado se enseña la violencia. ¿No estaríamos aquí entrando en una paradoja? ¿Cómo resolver este conflicto? Sí, la escuela tiene que seguir trabajando esta parte, sí, es cierto, porque justamente cuando hablamos del paradigma del constructivismo social, que es otro de los paradigmas de la nueva escuela mexicana, lo que ahí hacemos es ya plantear más ejemplos. Ahí sí llegamos a concretar más ejemplos. Y entonces, de esa manera, nosotros vamos, por ejemplo, es que yo recuerdo que cuando inicia el constructivismo, yo trabajaba en una universidad privada y ahí se asumió el constructivismo y nos decían, somos constructivistas, entonces queremos maestros constructivistas. Y nosotros decíamos, ¿y cómo es una clase constructivista? Porque acostumbrados a la exposición, al interrogatorio, ¿no? A lo tradicional, ¿cómo tenemos que dar una clase constructivista? Y recuerdo que nos decían, no, pues ustedes lean ahí está, y nadie nos explicaba, ¿no? Esa dificultad que luego hay para pasar del plano discursivo a la práctica, ¿no? A la concreción, a las metodologías. Y entonces en este libro sí manejamos varios ejemplos sobre lo que puede ser una clase constructivista. Una clase donde el profesor vaya planteando preguntas detonadoras, dando la posibilidad de que el estudiante reflexione y aporte, ¿no? Sin que él dé la respuesta, sin que el profesor dé la respuesta. Porque luego hacemos una pregunta en el aula y como no contestan, pues les damos la respuesta, pues les decimos investiguen en tal lado. No, aquí la enseñanza tiene que ver más con el cuestionamiento, ¿no? Y tiene que ver también con el cómo vamos llevando al estudiante para que vaya generando esos procesos de reflexión y análisis, ¿no? Y de crítica también al respecto. Bueno, de esta manera, pues la obra va planteando estos elementos y sí, yo coincido con usted que es una paradoja, ¿no? Sin embargo, lo que la escuela tiene que seguir haciendo es eso, ¿no? Trabajar con los estudiantes, formar la ciudadanía crítica, ¿no? De tal suerte que pueda responder con libertad, ¿no? Y con un criterio propio a lo que se le presenta en la realidad, ¿no? La realidad es esa, por ejemplo, la música hoy en día, ¿no? O sea, ¿qué tipo de música escuchan los adolescentes, los jóvenes, ¿no? ¿Y por qué no escuchan otro tipo de música? Tal vez porque no les estamos ofreciendo esa alternativa, ¿no? Y escuchan eso porque es lo que tienen a su alcance, en su medio, en su contexto. Entonces, si planteamos alternativas y enseñamos al estudiante a seleccionar aquella que él quiera, entonces yo creo que estamos empezando a formar también ciudadanos con pensamiento crítico, ¿no? Y con libertad de acción, porque el humanismo plantea eso, o sea, el estudiante o el ser humano tiene que hacerse responsable de sus propias decisiones. Los profesores no podemos atender todas las demandas de los estudiantes en el sentido de resolver sus problemas. O sea, el estudiante, somos orientadores, el profesor orienta, ahora somos tutores, ¿no? Vamos orientando hacia el estudiante, aconsejándolo, mediando su aprendizaje, pero finalmente la decisión que tendrá que tomar, como bien lo comenta usted, es de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos estamos preparando en la escuela para responder a un contexto de violencia, a un contexto adverso, ¿no? Los tenemos que formar desarrollando un pensamiento crítico, un pensamiento analítico, ¿no? Y ayudándole
a pensar de manera libre también, pero de manera responsable, ¿no? En su actuar. Ahora, doctor, antes de que entremos ya al tema de la violencia que conecta inmediatamente con el otro libro, preguntarle a ustedes que trabajaron desde el sector de la educación superior, desde estos campos de investigación, ¿cómo están observando ya en el aterrizamiento de esta nueva política educativa el proyecto de la nueva escuela mexicana? O sea, desde una visión crítica, ¿cómo lo han visto? Porque tenemos parcelas también de la academia que ha criticado fuertemente este proyecto y otra muy reducida, yo he visto que han sido pocos los que han encumbrado este proyecto. Yo me asumo neutral, creo que tiene cosas buenas, pero hay cosas que ahí todavía hacen falta por hacer. ¿Qué opina usted de esto? Sí, yo coincido con usted. Creo que toda propuesta educativa no resulta una panacea. No va a resolver todos los problemas que tenemos, ¿no? Es una propuesta que favorece, ¿no?, la formación profesional. Yo creo que esta idea de humanismo y del rescate o la vuelta a los valores es uno de los aportes importantes, ¿no?, de la propuesta. Y como lo escribimos ahí en el libro, toda propuesta educativa no llega al salón de clases si no es a través de la mediación del docente. El docente es el que pasa del plano formal, la propuesta, al plano operativo, aterrizarlo en el salón de clases. Y entonces, de esa manera, lo hace llegar a los estudiantes, que son los principales destinatarios, ¿no? Entonces, hay una política educativa del país en este momento que ha asumido esta propuesta y los profesores son los responsables, los mediadores de hacerlo llegar, los responsables de hacerlo llegar al aula. En este sentido, a mí me parece que tiene todavía algunas cosas que ir modificándose, que ir afinando sobre todo, ¿no? Hay cuestiones también en donde el humanismo es un aporte importante. El constructivismo social, que no es tan nuevo, se decía, bueno, si hablamos, yo decía, hablamos de nueva escuela mexicana, pero los paradigmas, tanto el humanismo como el constructivismo social, no son precisamente nuevos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera la propuesta recupera esos paradigmas para aplicarlos a una sociedad como la que estamos viviendo en este momento, una realidad como la que vivimos ahora, ¿no? Entonces, me parece que hay cosas favorables, hay cosas buenas y hay otras cosas que se tienen que ir incorporando. Por ejemplo, el tema de la cultura digital me parece importante, ¿no? Pero para ello también tenemos que resolver otros problemas que tenemos, ¿no? De infraestructura, de equipamiento, del acceso a la red de Internet, ¿no? Hoy me toca participar en un foro para analizar las propuestas educativas de los candidatos a la presidencia del país y hay una propuesta que me parece interesante, ¿no? Digo, como propuesta habría que ver qué estrategias tendrían que llevarse a cabo. Pero, por ejemplo, uno de ellos dice, no basta con el acceso al Internet en la escuela. ¿Por qué no lo hacemos llegar también a las casas, de tal manera que se expanda? Que el estudiante tenga también acceso, no solo acceso a Internet, no solo en la escuela, sino también en su casa, ¿no? Y entonces tenemos todavía ahí un rezago importante que atender en las escuelas, la formación también y actualización de los profesores. Entonces hay todavía cosas que no se han cubierto, que no se han atendido y que sí es importante que en una propuesta como la que se tiene ahora, si hablamos de un seguimiento a la misma, tendrían. Insisto, el humanismo es un aporte importante, el constructivismo social también, pero la interculturalidad misma también, ¿no? El reconocimiento a la diversidad es un tema también importante. El pensamiento crítico, que también es otro de los ejes relevantes de la propuesta, pero todavía diríamos que estamos evaluando a finales ya de este sexenio la manera en que se ha operado y todavía lo que falta por operar, por mejorar, ¿no? Entre ellos,
la formación de los profesores, ¿no? Y yo, desde el principio, cuando hicimos la primera presentación el año pasado, yo decía que este libro contribuye a esa formación de profesores, ¿no? Como puede ser un diplomado, un curso, ¿no? En donde se plantean o se proponen estrategias de formación de profesores para, pues, trabajar con los estudiantes, ¿no? Perfecto, doctor. Ahora, para ir cerrando, sabemos que hay mucho que debatir, pero bueno, el tiempo en estos espacios a veces apremia y no quisiera dejar pasar la oportunidad de conectar con este problema grave que estamos viviendo en el país, el tema de la violencia, el tema de la inseguridad. Y la violencia no solo a nivel de estas expresiones, válgase la redundancia, más violentas de estas guerras que se están dando entre diferentes organizaciones criminales, sino esta violencia del día a día, esta crispación que existe en el tráfico, en el andar, en el hacer los trámites. Hay un pulso de la sociedad que ya está bastante elevado y constantemente hay una violencia que desencadena más violencia. ¿Qué encontraron ustedes en estos documentos, estimado doctor? Bien, bueno, el libro de la violencia en las instituciones de educación superior, perspectivas teóricas y metodológicas, está dividido en dos partes. Bueno, esta es una propuesta, es un libro colectivo que surge de una iniciativa del Cuerpo Académico de Educación y Equidad, que está conformado por profesores e investigadores de la Universidad Veracruzana, con sede en Jalapa, en Veracruz Puerto y en la Universidad Veracruzana Intercultural de la zona huasteca, al norte del estado. Y entonces conformamos este cuerpo académico y los temas que trabajamos tienen que ver con el que la educación está inmersa o se ofrece en contextos de desigualdad social. Y en ese sentido, pues la preocupación inicialmente surge de un proyecto que nos aprobaron, nos financiaron en el año 2020, que se tituló Discursos y prácticas de discriminación y violencia en las instituciones de educación superior. El proyecto operó, llegamos a reportar el trabajo que desarrollamos y de ahí surgió la iniciativa de convocar a colegas tanto de la Universidad Veracruzana como de otras universidades del país para que contribuyeran a esta obra en donde la intención fundamental es visibilizar aquellos actos, ¿no? Aquellos discursos, pero también aquellos actos violentos que se dan en las escuelas, ¿no? En nuestro caso, como trabajamos educación superior, lo dejamos ahí, pero también el caso de la violencia escolar se ha investigado desde hace mucho tiempo. Hay una línea, de hecho, en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE, la línea 17 es convivencia y violencia escolar, así se llama la línea, ahora digo bien el nombre, convivencia, disciplina y violencia en las escuelas. Entonces, en esa área, los colegas del país y de algunos países, de otros países, han investigado sobre la violencia escolar. A la sociedad nos indigna mucho cuando vemos, por ejemplo, un video como el que circuló el año pasado, sobre una niña que se pelean dos y una de ellas le agrede con una piedra y los estudiantes, compañeros de ella, ahí alrededor, ¿no? Y lo que dicen los teóricos es que para la violencia se manejan tres actores: la víctima, el victimario y los testigos, ¿no? Y entonces la violencia es todo acto, ¿no?, realizado con saña. Y entonces dice el doctor Furlan, que es quien coordina esta línea, esta área de conocimiento del COMIE, que tenemos que hacernos de conceptos que nos permitan referirnos a esos actos de manera correcta, ¿no? Hay una diversidad de violencia, ¿no? Tipos de violencia. Violencia física, que es la más evidente, violencia psicológica, violencia sexual, violencia laboral, violencia patrimonial, que es cuando dañan algo que es de nuestra propiedad, ¿no? Por ejemplo, violencia docente, por ejemplo, de repente un estudiante se enoja porque el maestro lo reprobó o él se reprobó
y va y entonces raya el auto del profesor. Eso es violencia patrimonial. Las burlas, ¿no? Los memes, ¿cuántas veces no compartimos un meme porque nos hace reír, ¿no? Pero no sabemos si está afectando a otros, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que para nosotros a veces parecen imperceptibles y que Bourdieu llamó violencia simbólica, ¿no? Ese tipo que también es violencia, pero que es tan imperceptible que se tiende a generalizar y eso es lo grave, ¿no? El no poder darnos cuenta de que estamos ejerciendo un tipo de violencia. Y entonces la discriminación misma también es violencia, ¿no? La discriminación por raza, por género, ¿sí? Por nivel socioeconómico, hasta por la discriminación de las mujeres que dan a luz, por ejemplo, ¿no? Las mujeres que cuando se alivian en los hospitales mismos, ¿no? Se ejerce también violencia contra ellas cuando las mismas enfermeras hacen burla, ¿no? De la situación y bromas, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que, como bien lo comenta maestro Eduardo, tiende a ser muy común, es parte de la vida cotidiana porque la hemos llegado a normalizar esos actos que de repente no nos damos cuenta que estamos siendo violentos, ¿no? O que estamos discriminando a alguien, que se está sintiendo mal por un comentario que yo dije, por algo que yo expresé, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, luego hacemos un meme del profesor, nos da risa, y entonces ya se les hace muy fácil hacer circular ese meme, ¿no? Y todo el mundo se ríe y entonces me parece que, bueno, el ciberbullying también, ¿no? La violencia digital también es otro tipo de violencia. Estaba leyendo un artículo, la violencia sexual entre académicos pares también, ¿no? Digo, no es tan común, pero sí hay casos en donde se da ese tipo de violencia. Y entonces, es un concepto muy complejo, dicen los teóricos, muy complejo, pluridimensional, tiene muchas aristas, muchas dimensiones, ¿no? De repente se justifica también algo cuando hay que salvar el honor, por ejemplo, de la familia, ¿no? A través de la historia, la violencia tiene una complejidad tal que tiene que revisarse desde diferentes enfoques teóricos, perspectivas disciplinarias, ¿no? Porque de esa manera podemos ir comprendiendo mejor cuando se es o no se es violento, ¿no? Alguien decía, es que para mí la violencia es violencia y no hay más. No, sí hay más, porque es muy complejo el tema. Y entonces es un tema de agenda social. En el año 2022, el CONACYT lanzó una convocatoria con lo que llaman proyectos estratégicos, convocando a investigadores a presentar proyectos estratégicos de dos temas que preocupan, en su momento preocuparon y que yo creo que siguen preocupando al gobierno actual y a todos nosotros, ¿no? Que es el tema de la violencia y el tema de la lectura. Son dos problemas que están ahí y que tenemos que atender, no solamente desarrollando investigaciones para evidenciar, ¿no? Para visibilizar los problemas, sino también propuestas. Por ejemplo, ahora se trabaja para el caso de la violencia, la convivencia, la cultura de paz, ¿no? Que es la otra parte, cómo contrarrestamos la violencia con este tipo de propuestas que nos permitan generar que nuestras escuelas sean espacios libres de discriminación y violencia. Ahora, doctor, para concluir, hay algo que a mí, en este aspecto pluridimensional de la violencia, me llamó mucho la atención que dentro del libro hay un artículo escrito por Scarlett Melissa, Marta Hilda y Olivia Jalima, que nos hablan de la construcción del amor romántico en jóvenes universitarios. Y parece que esto no tuviera absolutamente nada que ver con el tema de la violencia y las tipologías de violencia. ¿Qué con respecto a la violencia? Sí, tiene que ver con la violencia de pareja, ¿no? La violencia que hay en las relaciones de noviazgos, el cómo lo que decíamos, se tiende a normalizar, ¿no? En aras de que es mi pareja, pues le permito que haga, ¿no? Esto, ¿no? O que me agreda, o se lo paso, ¿no?
porque ya va a cambiar, ¿no? Ese tipo de situaciones que son muy comunes en las relaciones y que nos llevan a veces hasta los feminicidios. Entonces, esa es la parte también triste de todo esto, ¿no? Cómo una relación de pareja, ¿no? Termina de esa manera. Por ejemplo, el caso del premio Pulitzer que le acaban de otorgar se llama Cristina, no recuerdo ahora sus apellidos, pero estaba leyendo ayer, cuando empiezo a revisar de qué trata el libro por el cual le otorgan el Pulitzer, que es el equivalente al Nobel, ¿no? Sino el equivalente al Oscar en cine, aquí en literatura es el Pulitzer, y trata justamente de eso, ¿no? De cómo asesinan a su hermana en 1990 y en una relación de noviazgo que ella tenía con muchos proyectos, con toda una serie de proyectos por delante, y de repente su novio decide que no más y entonces resguarda todas sus pertenencias, y al irlas a desempolvar va encontrando el diario de su hermana, y entonces surge la idea de publicar este libro que ahora está puesto ahí para un caso lamentable, ¿verdad? Uno de tantos, desafortunadamente, que surgen precisamente en una relación de noviazgo, en una relación de pareja, ¿no? Es como tener al enemigo junto, ¿no? Y estar viviendo con el enemigo, ¿no? Entonces me parece que eso es algo también que tiene que irse revisando e ir planteando también propuestas al respecto, ¿no? Porque en este tipo de relaciones sí se tornan también muy complejas, ¿no? Decimos, está la víctima y está el victimario, ¿no? Hasta dónde permites o esa misma relación te ata, ¿no? A algo de lo cual no puedes salir tan fácilmente, ¿no? Me parece que allí también hay una línea de trabajo muy interesante que algunos colegas están desarrollando, el tema de la violencia de pareja, ¿no? Entonces, el tema de la violencia tiene muchas aristas, muchas formas, una diversidad de formas, de modalidades, ¿no? Que se van investigando y que vamos encontrando hallazgos interesantes al respecto. Perfecto, doctor. Pues ya para concluir esta amena charla, y ahorita que nos haga favor aquí producción de ponernos en pantalla el QR para las personas que quieran descargar estos dos documentos, la última pregunta que le haría es, a usted como académico, como especialista en materia educativa, ¿qué le dejan, qué conclusiones ante la realidad actual le dejan estas dos grandes propuestas bibliográficas? Bueno, yo creo que el hecho de ir desarrollando trabajos, ir haciendo investigación sobre estos temas, nos va permitiendo mejorar también en diversas formas. Por ejemplo, como profesor en las clases que imparto con los jóvenes universitarios, como colega también, contagiar o compartir el interés con otros por investigar este tipo de temas para plantear soluciones. Primero para evidenciar y para denunciar, ¿no? Que ese es otro tema también importante. Por ejemplo, en el caso de la violencia de género. La violencia de género, que casi siempre la relacionamos con la violencia hacia las mujeres, pero la violencia de género también es hacia los LGBTIQ, ¿sí? Que también constituyen una comunidad que está desarrollando investigación al respecto, la violencia hacia los profesores, ¿no? Y las profesoras por su preferencia sexual, ¿no? Ahí encontramos un trabajo del maestro Torres, se apellida Torres, que es el último trabajo, el último capítulo, está muy interesante y habla sobre la violencia hacia los estudiantes y profesores homosexuales, por ejemplo, ¿no? Otro trabajo también que me parece interesante es el de las narrativas. Hay muchos tipos malos, narrativas de mujeres indígenas en la zona norte, esto es en el estado de Chihuahua, debido a cómo la violencia se infiltra, la violencia se infiltra a través del crimen organizado en las escuelas normales. Es una escuela normal rural de Chihuahua, ¿no? Entonces, es el reconocer cómo a lo largo y ancho del país encontramos de alguna manera esta problemática, ¿no? Y que nos confronta, nos interpela
y nos hace ver que tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Tenemos que emprender acciones encaminadas a contrarrestar esto. Y desde la educación tenemos mucho que hacer, ¿no? Tenemos mucho que hacer. Por ejemplo, yo veía, le insisto, una propuesta de un círculo de lectura en una colonia vulnerable, por ejemplo, ¿no? Porque dices, bueno, eso es interesante, ¿no? Sí, y ahí estamos atendiendo los dos proyectos estratégicos, el tema de la violencia y el tema de la lectura, ¿no? Entonces, me parece que ese tipo de propuestas, de verdad, además de emocionarnos, ¿no? Y de ver que se pueden hacer muchas cosas en educación para contrarrestar estos fenómenos, ¿no? Tan graves que vivimos, y hay mucho que hacer al respecto. Yo creo que esa es la satisfacción más grande que uno tiene, ¿no? De que vas investigando y vas proponiendo y vas encontrando también formas de contagiar a otros, en que se tienen que hacer propuestas para revertir este tipo de problemas, ¿no? Y en el caso del humanismo, bueno, esa es la parte fundamental ahí, ¿no? Trabajar en el tema de los valores, ¿no? No en la enseñanza, porque los valores no se enseñan, los valores se viven, decía un maestro, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en el caso de los dilemas éticos, plantear la situación, ¿qué harías tú en este caso? ¿No? En la enseñanza me tocó escribir en el tomo 4 el tema de la honestidad como valor, que está puesto también en la nueva escuela mexicana. Se habla mucho de la honestidad. Y entonces, ¿cómo enseñar la honestidad? ¿No? Y entonces yo encontraba, bueno, a través de dilemas éticos, a través de análisis de casos, ¿no? Podemos enseñar de alguna manera a los estudiantes no la definición de honestidad, sino plantear casos donde se tenga que ser honesto, se deba ser honesto, ¿no? ¿Y por qué razón? Pero bueno, es parte de lo que seguimos trabajando, y que yo creo que pues la intención aquí es que dejemos un mundo mejor al que nos ha tocado vivir, ¿no? Perfecto, doctor. Pues la verdad es que ha sido muy placentero haber abordado estos dos grandes documentos desde la perspectiva, pues, de su autor y su coautor, y agradecerle, estimado doctor Aurelio. Le vamos a pedir por ahí a producción que nos ponga la liga o el QR de descarga para aquellos que estén interesados en conocer más sobre estos documentos que están disponibles en internet. Pues únicamente tiene que entrar a esta página, la página que ya lo vamos a dejar en nuestro sitio de Facebook. Ahí, ahora que hagamos la publicación, vamos a dejar esta liga, pero aquellos que lo quieran descargar, pues esa está en la página del doctor en la Universidad Veracruzana. Ahí pueden ver estos dos libros, los pueden descargar, y bueno, son de consulta abierta. Así que muchas gracias. Gracias, producción. Si quitamos la pantalla, por favor. Agradecemos mucho la atención, estimado doctor, y pues quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Igualmente, bueno, les agradezco mucho la invitación, y también estoy atento para lo que se requiera y apoyar en lo que sea necesario en estos trabajos que venimos desarrollando desde Veracruz, pero que también, bueno, a nivel nacional, la discusión sobre los temas que se han abordado, pues está ahí sobre la mesa, ¿no? Y mucho que hacer al respecto. Gracias. Ahora sí que de Veracruz para México y para el mundo, ¿por qué no? Bueno, pues nos vemos pronto, nos vemos el próximo jueves. Vamos a tener otra propuesta también. La próxima semana vamos a estar hablando con un experto en inteligencia artificial, y vamos a estar reflexionando sobre los nuevos escenarios de la educación, que justamente ya platicaba algo aquí el doctor Aurelio. Pero bueno, vamos a ver cosas o escenarios que todavía no hemos visto en la educación. Así que los esperamos el próximo jueves, y muchas gracias por asistir a esta transmisión. Nos vemos pronto. Hasta luego.